Bueno, yo acá me imprimí la guía esta que me habías pasado vos. Me imprimí esto que dice calorimetría y termodinámica, que es la primera parte. Después la segunda parte, donde ya empieza como a, viste que tiene un par de gráficos. Bueno, esa Sí. parte esa es como meramente teórica. Yo lo que pensé es que ahora hagamos como un cuadro donde vos, o sea, lo puedas leer y puedas, a partir de ese cuadro puedas resolver, ya sea los gráficos o incluso los ejercicios, en base, espera porque yo acá me copié fui resolviendo algunas cosas para tener los resultados hechos. En base a eso vos puedas ir resolviendo. Más que nada, viste que ahí te empieza a hablar de calor específico, cantidad de calor, temperatura, bueno. Entonces va a tener una diferencia según los tipos de sistema, cómo lo vas a usar. En principio, calor es lo que a vos te va a aparecer identificado con la letra Q mayúscula. ¿Sí? Después vas a tener lo que es calor específico, que es, digamos, la temperatura que la energía que vos tenés que darle a 1 gramo de ese material para que su temperatura aumente en 1 grado también. ¿Sí? Sí. Esto es calor específico. Después vas a tener, porque te aparece algo así, yo uso la mayúscula acá, pone todo el triangulito, que es variación de energía, ¿sí? Variación de energía interna. La U es energía interna, y todo lo que sea triángulo es variación, todo. Ajá. Sí. Siempre va a ser, por ejemplo, lo final menos lo inicial. Bueno, después las temperaturas, algunas te las dan en Celsius y otras te las dan en Kelvin. Acordate siempre de cuando tenés la temperatura en Kelvin. Yo si voy rápido, vos frename. Está Si bien. vos tenés la temperatura en Kelvin, para pasar, por ejemplo, de Kelvin a Celsius, ¿sí? Sí. Lo que hago es restar la temperatura que yo tengo en Kelvin, ¿sí? Menos 273. No sé si esto lo viste alguna vez. Llegaste Lo estuve chusmeando, sí. de ahí de la parte teórica. Sí, sí. Y si yo quiero hacer al revés, o sea, quiero pasar, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, lo que voy a hacer en este caso es sumarle los 273. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, vos vas a tener distintos ahí en calorimetría, además de tener el concepto de calor específico. Vas a tener los conceptos, por ejemplo, de sistemas adiabáticos, no sé si se lo llegaste a leer. Sí, sí, lo tengo. Perfecto. Bueno, porque por ejemplo, en el primero te dice calcular la cantidad de calor que hay que entregar a un cuerpo de 20 gramos de masa para que se eleve su temperatura en 6 grados. Ese es el primero de la guía. Cuando a vos te dice que la temperatura se va a elevar y no te dice que es un proceso que está en equilibrio químico o en equilibrio térmico, o no te aclara que es adiabático, vos directamente podés usar esta ecuación. La variación de T. Donde vas a tener M, que es masa, la Q, que es calor, CE, acordate que era calor específico, y la variación de la temperatura. ¿Sí? Sí. Como te digo, acá te sirve darte cuenta que no te aclara, no te dice que está en equilibrio o que es adiabático. Que suceda eso te va a cambiar un poco las cosas, si te dice que está en equilibrio o es adiabático. Que de hecho el 3 o el 4 ya empieza a ser así. Bueno, por ejemplo, el primero te decía,
vos tenés 20 gramos, un cuerpo de 20 gramos de masa, y su temperatura se tiene que elevar en 6 grados. Y después te da el calor específico del cuerpo. Bien, ¿qué es importante? Las unidades. Vos, por ejemplo, para la masa siempre tiene que estar en gramos. Para, por ejemplo, el calor específico, si vas a usar la masa en gramos, va a tener que estar, por ejemplo, vas a tener gramos sobre, por ejemplo, grados centígrados. Ahí está. Y si el calor específico lo vas a tener con grados centígrados, la temperatura también va a tener que estar en grados centígrados. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, después acá te da todo en gramos, pero después ya empieza a darte ejercicios en otras unidades. De hecho, en los apuntes que vos me pasaste hay uno que dice sistema de unidades o algo así. Donde, sí. El pasaje. Exactamente, tenés los pasajes. Bueno, por ejemplo, si vos tenés que resolver vas a tener Q, que es lo que querés averiguar, que es la cantidad de calor, vas a poner los 20 gramos de la masa, el calor específico, que te decía que era 0,8, ¿sí? Acá vas a tener calorías sobre gramos por centígrados. Ahora le pongo la rayita de división. Y vas a tener la diferencia de temperatura. Acá no te dice que tenés una temperatura inicial y una temperatura final, sino que directamente te da la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, directamente podés poner estos 6 grados, ¿sí? Que te dice que va a modificarse. Sí. Bien, y listo. Esto nada, es así, es muy simple y lo resolvés. Ya está. Haces 20 por 0,8 por 6. La unidad que te va a quedar para cantidad de calor o para calor siempre van a ser calorías, ¿sí? O kilocalorías en el caso de que estés usando con kilos. Pero siempre la unidad termina siendo calorías. Esto te da 96 calorías, ¿sí? Sí. Si te preguntan, por ejemplo, bueno, no sé, las unidades las podés simplificar, en el caso de que tengas que justificar, y fíjate que la unidad que te queda es caloría. ¿Bien? Sí. Bueno. Hasta acá, como te dije, o sea, el sistema termina siendo un sistema que no tiene ningún tipo de modificación más que la temperatura. Ya en el punto 2 te dice, sabiendo que el calor específico de la sangre es 0,906 calorías sobre gramo por centígrado, calcular el calor necesario para elevar en 2 grados la temperatura de 3 litros de sangre. Y te da la densidad. Bueno. Vos interrumpime o pregúntame. No, por ahora entendí. Sí, bien. Sí. Bueno. Acá de nuevo te da el dato del calor específico, en este caso de la sangre, ¿sí? 0,906 calorías sobre gramo. ¿Sí? Y después te dice que tenés de la sangre, la necesitas elevar 2 grados. Esta varía a ser nuestra variación de temperatura, ¿sí? Sí. Y lo que te dice es que tenés 3 litros. El volumen van a ser 3 litros. Pregunta, ¿vos sabés darte cuenta cuál es la relación entre el volumen y la masa? El lugar físico ocupan, algo así. Bien, bueno, está bien, desde la teoría es eso. Si vos lo tenés ahora hay que reemplazar, porque fíjate que a vos ahí te da un dato de una densidad. Esta densidad, nosotros vamos a ponerle D acá, es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Entonces, cuando a vos te den la densidad y te dan un volumen, por ejemplo, 3 litros, esta densidad te sirve para sacar la masa.
Ah, ok. ¿Sí? Por eso te preguntaba, por si te acordabas de eso o no. En este caso te decía que la densidad era 1,05, te lo dan gramos y en centímetros cúbicos. ¿Sí? Sí. Entonces, vos con esto decís, bueno, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa no la conozco, pero sí conozco el volumen. 3 litros, acordate que lo tenés que pasar a centímetro cúbico para poder despejar la masa, ¿sí? Sí. 3000 centímetros cúbicos. ¿Te das cuenta de eso? Yo te pregunto para saber si te das cuenta, por ejemplo, de que si tenés 3 litros y acá el dato lo tenés en centímetro cúbico, automáticamente lo tenés que convertir. Lo tengo que pasar, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, esto yo lo había calculado, así hacíamos más rápido y me daba 3150. 3150. Entonces, la masa de la sangre va a ser esa, en gramos. ¿Sí? Bueno, y acá vas a hacer más o menos lo mismo que habíamos hecho antes. Vas a tener la cantidad de calor o el calor, la masa por el calor específico, por la variación de la temperatura. Vas a poner directamente lo que calculaste. Esto vamos a igualarlo al calor. Y después los datos que vos tengas. Calor específico, 0,906 calorías sobre gramo por centígrado. Bien. Y en la variación de temperatura, como es el único dato que te da, le pones directamente 2. Bueno. Ah, Esto de nuevo te va a dar, fíjate en calorías, porque es la única sí. unidad que usa de calor. ¿Sí? Y esto te termina dando 5707,6 calorías. ¿Sí? Sí. Bueno, y ese termina ahí. Después, ya en el número 3, que es el que te dice, sabiendo que un congelador tiene una potencia de 1 kilocaloría por minuto, estimar el tiempo necesario para congelar 1 litro de agua a 0 grados y 1 atmósfera. Bueno. Fíjate que ahí ya te mete otro concepto, que es el de, por ejemplo, potencia. ¿Sí? En física, la potencia se puede calcular como la energía sobre el tiempo, vamos a ponerlo así, sobre el tiempo, o también como el trabajo. En el apunte me parece que ponían trabajo con W, ¿puede ser? Me parece que en el apunte ese me pasaste. Sí, en el que te pasé vos, sí, pero el que tengo acá estaba marcado con la T. Bueno, es lo mismo. T o W es lo mismo. W es work, es por eso se le dice así. Está bien. Entonces, vos vas a tener T o W, que es igual a work o, bueno, trabajo. Bien. ¿Por qué esto? Porque a vos acá ya te está hablando de una potencia, que el dato te la da, te dice que la potencia es 1 kilocaloría por minuto, y después te da también el calor, ¿sí? El calor te dice del hielo, ¿sí? Te dice CF, puede ser calor latente o calor de fusión, ¿sí? CF del hielo. Bien. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Cuando vos tenés algo que está en kilocalorías, ¿sí? Vos ahí Sí. lo que tenés que pasar a hacer es, para pasarlo a calorías, vas a tener que hacer ese valor que vos tengas por 1000, ¿sí? O sea, Sí. la caloría va a ser por 1000. Bien, entonces, a vos te dice acá que la potencia eran 80, si no me equivoco. El calor de fusión es 80 calorías por gramo. Acá te dice calor de fusión 80
calorías por gramo, ¿sí? Y el otro dato que te tira es la potencia, que es 1 kilocaloría. Ahí está. 1 kilocaloría por minuto. Fíjate que acá de nuevo ya tenés el dato de potencia y que vas a tener sobre un dato de tiempo, que es el de minuto. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo lo reemplazás esto vos? Vos vas a decir que el trabajo, ¿sí?, sobre el tiempo va a ser igual a la potencia. ¿Sí? Sí. Tu potencia, en este caso, la vas a tener que pensar como 1 kilocaloría por minuto o 1000 calorías por minuto. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque vos vas a trabajar con este dato del calor de fusión que está en calorías. 1000 calorías por minuto. ¿Sí? Esta es la potencia. Ahora, ¿qué haces vos para pasar, por ejemplo, que tenés el calor de fusión, ¿sí?, y necesitas convertirlo, por ejemplo, en el dato del tiempo? El dato del tiempo es el que a vos te va a quedar como incógnita. ¿Qué vas a poner en trabajo? En trabajo vos vas a calcularlo como el calor. ¿Por qué? Vos podés decir, para que acá me comí de poner el tiempo, vos podés decir que el calor, ¿sí?, es, digamos, igual al trabajo, porque es lo que vos necesitas, es la energía que vos necesitas entregarle a ese bloque de hielo, por ejemplo, para que cambie su estado. ¿Sí? Los estados, acuérdate que son sólido, líquido y gaseoso. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cómo vas a calcular el calor? El calor, cuando vos tenés este dato de calor de fusión, se calcula como el calor de fusión por, en este caso, la masa. ¿Sí? Nada más. Y a vos ahí te decía que tu calor, que acordate que va a ser igual al trabajo, va a ser igual a este calor de fusión, que son las 80 calorías por gramo, por, te decía, que tenías 1 litro de agua. ¿Sí? Sí. Bueno, el agua tiene una característica que todos sus valores, la densidad, el calor específico, todo vale 1. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos tenés, acordate el que hicimos antes que de la densidad de la masa sobre el volumen. Si vos tenés 1 litro, como es este caso, vos tenés un volumen de 1 litro de agua, ¿sí?, automáticamente podés decir, porque su densidad vale 1, que la masa de ese litro de agua son 1000 gramos. ¿Sí? Sí. Porque la densidad es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Lo del agua. ¿Está bien? Bueno. Sí. Entonces, acá automáticamente yo ya pongo 1000 gramos. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, mi cantidad de calor o trabajo, ¿sí?, van a ser en este caso 80.000. 80.000 calorías. ¿Sí? Sí. Eso es lo que yo ahora voy a poner, este dato es el que yo ahora voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 1000 calorías por minuto, va a ser igual a 80.000 calorías, y fíjate que no vamos tan mal,
porque ahora solo tenés el dato de calorías, ¿sí? Y la unidad de minutos acá abajo que lo vas a poder simplificar. Y esto va a ser igual al tiempo, ¿sí? Cuando lo pases del otro lado. Bueno. Esto te va a quedar que tiempo es igual a 80.000 calorías sobre los 1.000. 1.000 calorías sobre minutos. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Esto lo simplificás calorías con calorías, solo te queda minutos y te queda que el tiempo que va a tardar en pasar de un estado al otro van a ser 80 minutos. ¿Sí? Sí. El tiempo van a ser 80 minutos. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y listo. Eso es todo lo que te preguntaba. Bueno. A ver. Después el 4 y el 5 ya empiezan a meterse con distintas masas. Vos decime, ¿querés que hagamos alguno más así de calor o querés que hagamos de electricidad, lo que vos quieras? El 4, ahora no tengo acá impreso el papel de los ejercicios, pero el 4 Sí, y el 5 vos me decís, donde meten en más unidades, digamos. sí. ¿Es igual a estos ejercicios o tienen otra complejidad? Mirá, el 4 yo creo que te podés guiar con estos, que no este que hicimos recién. El 4 y el 5. Si querés, hace eso, probá de hacerlo sola y cualquier cosa Sí, después, si vos querés que continuemos con las clases, los volvemos a lo vamos revisar. viendo. Sí, 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 obvio. Y si Ok. querés, vemos los de electricidad, así vos, digamos, tenés un poquito de cada cosa y practicás. Sí, sí, ¿Te sí, sí, parece bien? sí, sí. Bueno. De electricidad, que yo me anoté acá, me imprimí algunos. Espera que tengo acá. Bueno, electricidad lo mismo también, como que te mete varios conceptos, de hecho en un momento te empieza a meter algunos conceptos que vos obviamente la tenés más clara que yo, con lo de membranas, ¿sí? Que vi en lo teórico bueno, que en ese resumen teórico está, pero fundamentalmente te mete, por ejemplo, lo que va a ser ley de Ohm y ley de Coulomb. ¿Cuáles son estas? Mira. Digamos de la parte de física, ¿no? Sí. Electricidad. Bueno, vas a tener dos fórmulas que vos vas a usar bastante. Va a ser la de fuerza, que es igual a K por carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta ley es la que se llama ley de Coulomb. Y a vos siempre que te diga calcular una fuerza y que te dé algún tipo de dato de carga, podés usar esta ecuación. Algo que sí te tenés que acordar es el valor de esta constante. Esta constante no va a cambiar y siempre va a tener un mismo valor. Ahí lo anotamos. Ley de Coulomb. La constante va a valer 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta unidad, hay dos unidades nuevas que por ahí aparecen ahí para vos, que newton es la unidad de fuerza y Coulomb es la unidad de carga. ¿Sí? Ajá. Sí. Otra ecuación que sí vas a usar es la de campo eléctrico, E mayúscula es campo eléctrico, y vos lo vas a calcular, por ejemplo, como fuerza sobre carga. ¿Sí? La unidad de campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb, ¿sí?
Y al momento te da esas dos, y bueno, más adelante lo que es ley de Ohm, también vi que te lo vincula con algunos ejercicios, donde la ley de Ohm ya empieza a hablar de intensidad igual al voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver cómo, por ejemplo, si vos te das un ejercicio y no te das cuenta de dónde usarlas, estas dos ecuaciones, las dos primeras, esta de campo eléctrico y la de ley de Coulomb, es electroestática. ¿Qué significa? Que las cargas están quietas. ¿Sí? Sí. Por lo que yo vi, estas no te las va a relacionar, por ejemplo, con lo de membrana, por los ejercicios que te daba de membrana. ¿Por qué? Porque en las membranas, por lo que yo entiendo, se genera un intercambio de cargas. ¿Sí? Y cuando esas cargas empiezan a moverse, pasan de un lado para el ósmosis y demás procesos, es cuando empiezan a moverse. Si empiezan a moverse, vos ya estás hablando de lo que es electrodinámica. ¿Sí? Sí. Y esta es la ley que se usa en electrodinámica, que es la de intensidad igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Sí. Vos vas a tener que la resistencia va a tener la unidad de ohm, voltios, la de voltios, o sea, voltaje y voltios van a llevar esa, e intensidad va a llevar amperes. Esta es ohm, esta es volts, y esta es ampere. ¿Sí? Sí. Nada, te las escribo porque muchas veces por ahí no te dice puntualmente tiene un voltaje de tanto, sino que directamente te mete el valor y la unidad. Así que bueno, hagamos uno, el primero, por ejemplo, al momento el 1, el 2 y el 3, si no me equivoco, son solo de electroestática. El 1 te dice, Ajá. se tienen dos cargas en el vacío, carga 1, 1 por 10 a la menos 19 coulombs, y carga 2, menos 1 por 10 a la menos 19 coulombs, separadas por una distancia de 1 milímetro. Bueno, y te pide calcular la fuerza en ambos casos. Con una distancia, después la reduce a la mitad. ¿Qué vas a usar? Esta ecuación, la de fuerza. ¿Sí? Vos ahí vas a tener una carga 1, vos acordate que usamos esta, yo voy reemplazando los valores para ser más rápido. Vas a tener las dos cargas y la constante, que va a ser 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton por metro cuadrado, bueno, sobre Coulomb cuadrado. Y ahí ya le multiplicas las cargas. La carga 1 varía 1 por 10 a la 9 coulombs, y después lo tenías que multiplicar por la carga 2. Es muy importante que respetes los signos. ¿Por qué? Porque no vi que te lo preguntaran, pero que una carga sea positiva y la otra tenga el signo negativo es que están en direcciones opuestas. ¿Sí? Sí. Entonces, nada, puede ser, qué sé yo, una pregunta teórica. Ajá. ¿Sí? Entonces vos vas a tener la otra carga que va a ser menos 1 por 10 a la 19. Fíjate que el valor es el mismo. Acá me escribió, este es 19. El valor es el mismo, pero con distinto signo en ambos casos de las cargas. ¿Sí? Bueno, otro dato, la distancia siempre la tenés que tener en metros. Acá la distancia te la daba en milímetros, así que lo que tenés que hacer es convertirla. ¿Sí? Por ejemplo, acá te daba 1 milímetro. ¿Sí? Bueno, 1 milímetro es 0,01 metros. ¿Sí?
Esto lo tenés que multiplicar al cuadrado. Bueno. ¿Vos qué es primer año de la carrera esto? Sí. Ah. O sea que hiciste el CBC el año pasado. Sí, pero biofísica lo hice la anterior. Ah, lo llegaste a hacer presencial, por lo menos. Sí, una parte sí. Ah, claro. No, por eso te preguntaba, porque si encima es virtual, biofísica es la peor del CBC, o sea, incluso yo creo que es peor que física. Sí, no, tal cual. Me costó horrores, pero mal, ¿eh? Sí, es muy compleja, es muy rebuscada en realidad. Yo creo que es muy rebuscada, por demás. Bueno, mirá lo que yo voy a poner acá, que estos son los cálculos que yo me fui haciendo para hacer más rápido, va a ser la multiplicación de estos dos, ¿sí? De las dos cargas. Y eso a mí me dio menos 1,10 por 10 a la menos 38, ¿sí? Coulombs cuadrados. Bien. Si vos te fijás, que es algo de notación científica, 38 es la suma de los dos exponentes, ¿sí? De 19 más 19. ¿Sí? Cuando vos multiplicás dos números que tengan notación científica, directamente podés sumar sus exponentes, si tienen, por ejemplo, la misma base. ¿Sí? La misma base es esto, 1 por 10, 1 por 10. ¿Sí? Nada, un dato como para, ¿cómo se dice?, acelerar por ahí algunos cálculos. Y esto, que de abajo, que teníamos la distancia al cuadrado, te da 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Metros cuadrados. Bueno, yo voy a sacar unidades para ir limpiando un poco ahí. Los metros cuadrados se te van los coulombs también, y es lógico que te quede newtons, porque la unidad de fuerza es newtons, ¿sí? Yo te pongo el ¿Te puedo resultado. preguntar algo? Sí, obvio, sí. Acá, cuando hiciste a la menos 38, digámos Sí. al cuadrado. Ese al cuadrado viene arrastrado desde la fórmula, ¿no? Viene acá, mirá. Yo fíjate que tengo que hacer 1 por 10 a la menos 19 coulombs por menos 1 por 10 a la menos 19 coulombs. Vos no solo multiplicás los números, sino que terminás multiplicando las unidades también. Ah, ¿Sí? sí, ahora sí. Entonces ahí te va a quedar coulomb al cuadrado. Está bien, ¿Bien? está bien. Bueno, te pongo el resultado final, vos después si querés revisás las cuentas. Dale. Esto me dio 9 por 10 a la menos 23. Igual, cuando es así, yo me los voy haciendo los ejercicios, ¿viste? Así que voy cosas así, no sé, si tenés dudas me pedís y te paso una foto, no hay drama. Está bien. Bueno, esta es la fuerza. ¿Sí? En el punto A te pedía la fuerza que existía entre las cargas. En el punto B, a vos te planteaba cuál era la fuerza si la distancia se disminuye a la mitad. ¿Sí? O sea que tenés que hacer todo lo mismo, pero esta distancia, en vez de ser 0,01 metro, va a ser la mitad. Sí. ¿Sí? Así que nada, ese te lo dejo para vos, porque es exactamente lo mismo, pero con esa distancia por la mitad, para que lo puedas practicar. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y después, en el 2 ya te habla del campo eléctrico. Ya, chau, salta a campo eléctrico. Campo eléctrico es lo que se identifica con la letra E mayúscula, ¿sí? Y
como anotamos recién, vos lo vas a poder calcular como la fuerza sobre la carga. ¿Sí? Existe otra forma de calcularlo que va a ser campo eléctrico igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Fíjate que esto te sirve, esta segunda ecuación, te sirve cuando no tenés la fuerza. Cuando vos no te da una fuerza directamente, sino que te tira, por ejemplo, el valor de una carga y nada más, y una distancia. Entonces vos puedes usar cualquiera de las dos según te convenga. En este caso, ¿ves? En este caso te dice, calcular el campo eléctrico a 2 centímetros de un cuerpo cargado con una carga de 5 por 10 a la menos 18 coulombs. Bien. Lo único que te da es la constante, que vos ya la conocés, te da una carga y te da una distancia, ¿sí? Entonces directamente usas esta ecuación. Exactamente, sí. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Cuando hagas ¿cómo se llama? Los ejercicios prácticos, no te olvides de ponerle las unidades. Sí. Porque son muy insistentes con eso. Sí. Sí, yo también hice algo en la UBA y abandoné, no era lo mío. Así que ya lo padecí. La carga acá era 5 por 10 a la menos 18 coulombs. 5 por 10 a la menos 18 coulombs. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que vas a hacer es, esto lo vas a dividir por la distancia que te da al cuadrado. Que acá la distancia te la da en centímetros, entonces tenés que acordarte de pasarla a metros, siempre. ¿Sí? 2 centímetros es igual a 0,02 metros. ¿Sí? También van al cuadrado. Bueno. Nada, acá lo que tenés que hacer es simplemente la multiplicación. Acá lo puedes hacer de dos formas. Podés hacer esta división y lo que te da lo multiplicás por el valor de la constante, este 9 por 10 a la 9, o multiplicás todo y después lo dividís. Yo te voy a poner, por ejemplo, vamos a poner la constante, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Y esto yo lo dividí, así que me queda por 1,25 por 10 a la menos 14, creo que me dio acá. Sí, menos 14. Bueno. Ahí está. Bien. Y esto me queda coulomb sobre metro cuadrado. Esto es coulomb sobre metro cuadrado. Voy a simplificar. Acá me queda esto, esto, y ahora yo ya te pongo directamente el resultado, vos después revisas las cuentas. Simplifico los coulomb, ¿sí? Un cuadrado se me va con este coulomb, y después los metros cuadrados sí ya se me van, y el resultado me queda newton sobre coulomb, que es la unidad de campo eléctrico, ¿sí? Esto a mí me dio, después vos lo revisás si querés, 1,125 por 10 a la menos 14 newton sobre coulomb. ¿Sí? Sí. Bueno. Y nada más. Ahí ya te pedía solo campo eléctrico. Pero después en el punto 3
ya ahí es cuando te empieza a hablar, por ejemplo, te dice, calcular el campo eléctrico que se produce en una membrana celular de 10 nanómetros de espesor y una diferencia de potencial de 60 milivoltios. Bueno. El 3. No sé, a ver, para. El 4, el 5. Si querés, el 4 te anoto, digamos, lo que tendrías que pensar y después lo calculás sola, porque es muy similar al anterior, si querés. Okay. Así podemos hacer otros que ya son de electrodinámica, por ejemplo el 5. En el caso del 3, vos lo que vas a tener es distintos datos. Vas a tener una diferencia de potencial, que en este caso te dice que es de 60 milivoltios, ¿sí? Después te dice que tenés una distancia, ¿sí? Que en este caso era, bueno, 1 por 10 a la menos 8 metros. ¿De dónde saco eso? De que te dice que es 10 nanómetros, ¿sí? Un nanómetro son 1 por 10 a la 9 metros. Acá es, perdón, nanómetro y este es 1 metro. Al revés, ahí está, ¿sí? Yo hice la equivalencia. Bueno, ¿qué es lo que tenés que Paola, pensar? perdón. Decime, sí. La D que significaba porque justo se corta cuando Sí, sí. nombraste unidad. Distancia. Distancia. Y acá era 1 metro, no, un menos. 1 metro. Perdón. 1 metro son 1 por 10 a la 9 nanómetros. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, ¿de dónde saco yo esa distancia? De hacer esa equivalencia. ¿Sí? Vos igual después sacá los cálculos, a ver si te da lo mismo, y cualquier cosa lo vemos. Como te da diferencia de potencial, vos ahora vas a tener que pensar, vos acordate que cuando hicimos nosotras en el anterior de campo eléctrico, dijimos que teníamos carga por constante sobre distancia igual al campo eléctrico. Ahora vos vas a tener diferencia de potencial, ¿sí? Que se escribe triangulito V, porque cuando habla de potencial habla de voltaje, y vas a tener campo eléctrico por distancia. ¿Sí? Esa es otra ecuación. ¿A qué se debe esto? A que considera que, por ejemplo, que las membranas, viste que ahí te menciona, te dice membrana celular o membrana, cuando te dice membrana celular o membrana plasmática, esto es como si fuese un capacitor, lo que le llaman capacitor plano, ¿sí? Donde se te va a generar, según el campo eléctrico que tengas y la distancia entre las membranas, o sea, el capacitor es como si yo tuviera dos chapas y le meto ahí una corriente, ¿sí? En este caso vas a tener una corriente que va a estar en el medio de la membrana, ¿sí? Entonces, esa distancia, ¿sí? Va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Y una diferencia de potencial, según la distancia que yo tenga entre las membranas. Esa es la equivalencia, digamos, en física y biología. Membrana celular o membrana plasmática, te dice. Bueno. ¿Dónde vas a poner vos tus datos? Vas a poner tu diferencia de potencial acá. El campo eléctrico es lo que te pedían averiguar y la distancia es esta. ¿Sí? Sí. Después vos lo calculás. Y después, ya el 4, bueno, es muy similar, porque te habla de nuevo de una membrana, pero el 5, para el 4 ya te digo, vas a tener que usar más o menos lo mismo, fíjate los valores también de convertirlos,
Y el 5 ya te empieza a hablar te dice, ¿en cuántos minutos una carga eléctrica de 84 coulombs circula? Fíjate, cuando ya te dice circula, es porque la carga se está moviendo, entonces ya no está quieta, como eran los otros casos. Circula por un receptor de 250 ohms si tiene un voltaje de 0,03 kilovoltios. Yo lo imprimí acá. Este símbolo, a ver. Este símbolo es ohms. Bueno, ahí creo, mi cámara no es muy buena, pero es el símbolo griego este. Este símbolo es ohm. ¿A qué te refiere cuando te da un dato con este símbolo de ohm? Es una resistencia. ¿Sí? Porque fíjate que a vos no te dice, te dice, circulará por un receptor. ¿Sí? Ese dato vos lo vas a tomar como resistencia y lo vas a tomar acá. Vos vas a tener, en este caso, cuando empieza a circular la carga, ya pasás a tener un caso de electrodinámica. ¿Sí? En electrodinámica, la ley que rige este caso es ley de Ohm. ¿Sí? Sí. La ley de Ohm es la que anotamos antes y es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. ¿Bien? Sí. Pero, ¿cómo lo relacionás vos con el caso, por ejemplo, de la biología? O con el dato este de la carga que te dice de 84 coulombs. Hay otro dato que si vos sabés, por ejemplo, que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, ¿sí? Fíjate que lo que podés hacer es reemplazar esto por esto. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí lo que podés hacer es igualar estas ecuaciones. ¿Sí? Te repito, cuando vos no tenés un dato, por ejemplo, de un voltaje, por ejemplo, acá solamente te dice que tenés un voltaje de 0,03, te da una carga y no te da una intensidad, ¿sí? Porque acá no te dice tiene una intensidad de tantos amperes. Al contrario, te da una carga, lo que puedes hacer es reemplazar I por esta división e igualar. Entonces vos vas a hacer Q, que es carga, sobre T es igual a V sobre R. ¿Sí? Sí. Recién acá vas a poder reemplazar los valores que vos tenés en el ejercicio. Por ejemplo, te dice que la carga son 84 coulombs. ¿Sí? Después te dice que tenés una resistencia de 250 ohms, el tiempo es lo que te pide, así que eso queda como incógnita, y el voltaje te dice que es 0,03 kilovoltios. Esto es igual a 30 voltios. Yo lo voy a escribir acá, y acá nos queda. Ahora te escribo cómo saqué la equivalencia de los voltios. Bueno, esto es ohm. Acordate lo que hace siempre. 1 kilovoltio son igual a 1000 voltios. ¿Sí? De ahí sacás la equivalencia para decir que son 30 voltios. ¿Bien? Okay. Bueno, fíjate que yo ya tengo todo. Lo único que hago ahora es despejar tiempo. ¿Sí? Te va a terminar dando. Vas a tener 30 dividido 250. A ver, este no termina de hacer. 30 dividido 250 me daba 0,12. Entonces esto te queda 84
coulombs sobre el tiempo es igual a, en este caso, 0,12 voltios sobre ohm. ¿Sí? Sí. Bueno, voltios sobre ohm, después vos vas a tener acá, pasás el tiempo multiplicando y esto pasa dividiendo, así que te va a quedar 84 coulombs es igual a, vamos a pasarlo directamente, si este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, así que lo pasamos directamente, 0,12 voltios sobre ohm, ¿sí? Esto es igual al tiempo. Bueno, en este tipo de ejercicios, cuando vos tengas coulomb, voltios y ohm, el tiempo te va a dar el resultado en segundos, ¿sí? Ok. Así que te queda el dato de 84 dividido 0,12, 700. Este es el tiempo que tardaría en llegar, ¿sí? Ok. Bueno, y fíjate que, por ejemplo, el 7 es igual, porque te dice qué carga eléctrica circula en medio minuto, o sea, ahora te da el tiempo, en un receptor de 40 ohms y 0,07 kilovoltios. ¿Sí? Termina siendo lo mismo, te da el voltaje, ¿sí? Los kilovoltios, te da la resistencia y ahora te da el tiempo y no la carga. ¿Sí? Como para que lo reemplaces. Perdón, la Decime. carga. ¿Con qué unidad queda en el resultado? Las cargas siempre te quedan con coulombs. Ah, ok. ¿Se podría armar, ¿no? De cada tema todas las fórmulas que se necesitan? Sí, sí, sí. De hecho, mira, por ejemplo, después yo te las hago en una hoja si querés y te paso una foto. Porque es más fácil también a la hora de resolver los ejercicios tener todas las fórmulas bien escritas, digamos, No, obvio, como sí, para sí. no tener que andar buscando fórmula por fórmula, No, hacerte una hoja de o fórmulas, sí, sí, obvio, sí, sí, es claro, para ver también los resultados, cómo van escritos, para no pifiarle en las unidades, exacto, porque eso es fundamental. Un trabajo, te juro, me desaprobaron un ejercicio que había hecho por por las haber, unidades. claro, Sí, sí, por eso yo te estaba bien decía el que, resultado, pero lo puse mal la unidad. sí, por eso te hice el comentario ese, porque yo me acuerdo de que ese tipo de cosas sucedían. O sea, te lo rebotaban completamente. Me lo puso mal y abajo en la aclaración me puso, el resultado es el correcto, pero la unidad está mal, por lo tanto el ejercicio está incorrecto. Sí, Así textual. sí, 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 te lo rebotan entero. Yo después te hago, si querés, te hago en una hoja, te voy anotando las fórmulas y te pongo, qué sé yo, por ejemplo, em, no sé, lo que te decía, ley de Coulomb, y te pongo la fórmula y te pongo las unidades para cada uno. Ley de Ohm, lo mismo, y así. ¿Te parece? Está bien. Sí, sí, Y, perfecto. Gracias. y por ahí al costadito te aclaro, vos eso después lo pasás según como te quede cómodo, en qué caso te conviene usarla. Por ejemplo, lo que Ay, sí, decíamos, este caso, por ejemplo, que vos no tenés acá, no tenés el dato de, por ejemplo, que tenés que igualar esto de carga sobre tiempo, porque no tenés un dato de intensidad, entonces te puedo poner al lado. Si no tengo dato de intensidad, puedo igualar, sí. qué sé yo, como un apunte, vos después verás si te sirve o no. No, no, es buenísimo porque me va a servir a la hora de resolver los ejercicios para tenerlas ahí y no tener Claro, que andar por eso yo te decía, o sea, por ahí quedó como que yo te tiraba un poco como de mala onda y no, nada que ver, sino que, o sea, no sé, yo por ahí iba a ir muy rápido y no quería que te sientas perdida, igual como te dije, o sea, vos fijate si la clase hoy te sirvió y si a vos te sentiste cómoda y demás, mirá que está todo más que bien, y después me decís si querés continuar, eso pensalo que está todo bien. Sí, sí. Em, porque es un montón, por eso te decía. Entonces, lo vamos haciendo en una hoja, vos te vas fijando, está muy bueno tener esa hoja aparte de fórmulas, porque
Cuando vos interpretás, digamos, qué dato es cada cosa y lo podés ubicar en la ecuación, ya más o menos lo vas resolviendo. Claro. Encima, para colmo, los 3 ejercicios prácticos que toman en el escrito, es uno de cada tema. ¿Y qué te va a tomar? Electricidad, tenías electricidad, el otro era, bueno, el primero que vimos, termodinámica. Sí, ese. Y después, a lo último, creo que entraba, Lo de está en el más último, lo de propiedades membrana, coligativas. sí, eso también, Mm, pero el último tema es el de membrana, bien, el de si no me membrana. equivoco. O sea que tenés 4 temas ahí, ¿puede ser? Yo estoy Sí, mirando lo que vos me mandaste. y Eh, calculo que después los temas los armarán ellos, pero uno claro, de cada tema seguro que. ejercicio práctico, y en base a eso también eh, Igual son 3, ya me aseguraron que son 3. 3 En, ejercicios. en el escrito son 3. Y es que, por ejemplo, el de membrana para mí te lo mechan con el de electricidad. Claro, Y los que están relacionados para mí los van a meter, los sí, van a juntar. exactamente. Y calorimetría te lo pueden meter con sistemas materiales por ahí. Porque este que dice sistemas materiales es lo de porcentaje masa en masa, no sé si lo estuviste chusmeando la teoría, pero y molaridad, que bueno, propiedades coligativas creo que le llamaban en el apunte, no me Sí, acuerdo. propiedades. Bien, eso es, o sistemas materiales, es más o menos lo mismo. Así que sí, yo creo que te van a meter, los van a terminar vinculando los temas a eso, digo. Sí, sí. Así que bueno, yo te voy haciendo, yo ahora me voy a la escuela de nuevo, pero después a la tarde, cuando tenga un ratito, yo ya te voy armando una hoja, ¿sí? Y te paso una foto de las ecuaciones, lo que fuimos viendo hasta ahora, qué sé yo, y si ya voy metiendo alguna más. ¿Te parece? Sí, sí, tranqui, porque yo a la hora de la tarde también trabajo y hoy me desocuparé tipo 7:15, Está 7:20. bien, yo te lo mando. Eh, Después Así vos que lo después mirás. esto de la clase a la noche más tranquila, la voy a volver a ver Dale. para ir Yo ahora anotando la. eso te iba a decir, yo ahora la convierto y te la subo y te paso el link y la ves. Ah, buenísimo, Dale, buenísimo. así las ves las Sí, sí, veces después que le digo a la noche. necesites. Dale. Bueno, muchas gracias y No, espero que te haya servido. Sinceramente, cualquier cosa me decís. dale, nos hablamos por WhatsApp. Dale, dale. Ahora en un Dale, ratito te mando el link de la clase. dale, gracias, Paula. No, a vos. Chau, chau. Un besito, chau, chau. Beso.